palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí el apóstol Pablo demuestra una sinceridad, inspirado por Dios, en ponerse él como el primero de los pecadores, la primera persona, en primera persona. No es muy normal en nuestros días que los creyentes o los predicadores, en este caso, y pastores, se pongan él en primer lugar. De hecho, en el mundo reformado está mal visto que el pastor hable en primera persona. Yo soy de ese estilo, siempre, como veis. Sin embargo, no deja de haber razones para no intentar uno inculparse, aunque lo sea, porque cuando te subes aquí no es Juan Bascuñana, ni fulano de tal ni de tal, es la propia palabra de Dios. Pero bueno, entiendo que debe ser así, es importante. Por eso, en estos versículos, la semana pasada atendíamos el versículo 14 y en esta el 15, y en todos los versículos que llevamos de este primer capítulo habla, como digo, el apóstol en primera persona siempre, para que les entienda, para que la iglesia de Éfeso y sus propios discípulos, entre otros Timoteo, entiendan que ellos deben ponerse en su propio lugar, para que nadie piense lo que no es. Es cierto que la Escritura dice que los ministros son dignos de doble honor por dos motivos principales: porque ellos llevan la palabra de Dios y porque ellos están en primera línea en cuanto a la lucha de la Iglesia contra Satanás. Herirán al pastor, dice, refiriéndose al mismo Jesús, y como contrapartida también a los que le seguirían en el ministerio, ¿verdad? Como Jesús hombre. Y son de doble honor por varias razones, porque son, repito, portadores de esa palabra de Dios, si se ajustan a las Escrituras, y también porque están en primera línea de ataque del propio Satanás. Las Escrituras son insobornables. No hay situaciones en las Escrituras en las que yo o tú o el otro puedan ser algo diferente. A veces leemos las Escrituras y tratamos de sobornar al mismo Dios, sin darnos cuenta. Las Escrituras, en ese sentido, no podemos buscar versículos que sean acomodados a nuestra forma de ser, a nuestras circunstancias personales, o como nosotros entendemos a Dios. Y muy en particular, las Escrituras no son sobornables. ¿Por qué? Porque son palabra de Dios, es la palabra de Dios dada a la Iglesia de una manera muy, muy, muy especial. Por eso es importante que no perdamos esa perspectiva para poder entender qué quiere decir el apóstol San Pablo. No solamente, repito, a Timoteo, sino también a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es fiel y digna.
¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios dado al hombre, y de una manera muy particular dado a ti y a mí, dado a la iglesia, dada a su pueblo. Es el mensaje de Dios dado al hombre con un objetivo: levantarle de su postración y de su derrota, y de una manera muy especial al creyente, porque en muchas ocasiones somos levantados, pero las más estamos en una situación de postración. La palabra de Dios dice en este versículo del apóstol San Pablo, es fiel. Podríamos decir que es digna de crédito, porque Dios dice claramente que su palabra es fiel, porque dice algo más, porque Dios es también fiel a su palabra. Por eso el mismo apóstol le escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Lo que dice es amén y amén. Él no muda, Él no cambia. No podemos tener un concepto de Dios humano, y a veces todos nosotros caemos en ese grave pecado. Un Dios hecho a nuestra medida. Es el Dios imposible de definir, de comprender. Es imposible. Por eso, Él es el que nos llama. En todo cuanto hacemos de bien, Él es el que obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él dice y lo hará, no cambiará en absoluto, lo hará. Él dice que dará bendiciones a sus hijos y te las dará a ti y me las dará a mí. Él dice que es el que pelea por medio de Jesucristo su Hijo la buena batalla, y Él es el que pelea la buena batalla. Y así podríamos estar enumerando cosas. Él es fiel, el que nos llama, el cual también lo hará. Pero continúa el apóstol Pablo aclarando estos conceptos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En estas palabras hay motivos de esperanza. No todo está perdido. No todo va a ser malo. Nosotros descansamos en la esperanza de la fe dada por Dios, por un Dios que es fiel, un Dios que nos afirmará en esa fe y en esa esperanza, y que al mismo tiempo nos guardará del mal, y no solamente de una manera personal a nosotros, sino a todos aquellos que dependen de nosotros. Es importante. En los momentos malos tenemos que alzar nuestras miradas al Señor. En los momentos de enfermedad tenemos que comprender, que aceptar que es el médico, Él es el médico de vida. Tenemos que aceptar que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos, incluyendo nuestras enfermedades, nuestra pobreza, nuestra falta de trabajo, etcétera, etcétera, todo viene dado porque hay un espacio en nuestra vida que no está el Señor, porque Él cumple su palabra, porque es fiel. Y a veces, cuántas cosas acontece en nuestra vida, cuando vas teniendo más años y mira hacia atrás, te das cuenta que es así, es para que nosotros seamos como la espada con buen temple. No hay motivo para hacernos
mal, porque Él no nos hará mal a nosotros. Aquí lo dice, sino todo lo contrario. Es el buen padre que disciplina a sus hijos. Él es el que es Yahvé, el Señor. Yo soy el que soy. Y no tenemos, en las circunstancias que sean, no tenemos que poner en duda, preguntándonos por qué, Señor, ¿por qué? Y Él dice en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, continúa el evangelista, y me dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No solamente verdaderas, sino fieles, porque es fiel. Son palabras, repito, de esperanza. Escríbelas. No se queden en tu predicación no, escríbela. Porque en el tiempo y en el espacio habrá un pueblo que necesite leerla. Necesite conocer que yo soy fiel. Que mi palabra es fiel. Que mi palabra es verdadera, como yo soy, dice el Señor a través de su siervo. Por eso el apóstol San Pablo no deja aquí en este versículo lugar a la duda. ¿Por qué? Porque esta palabra será recibida por todos y con todas las facultades que Dios ha dado a todos. No solamente en la mente que sí, sino también en el corazón. Se está dirigiendo a los creyentes. La invitación es al mundo. Está escrito también para que el mundo las lea y puedan conocer a través de la obra del Espíritu de Dios, de aquellos a los cuales Él conoció y amó, para que vuelvan sus corazones hacia la palabra, es decir, hacia el mensaje de Dios, y deje todo lo que no es conveniente. Y aquí el apóstol Pablo lo confirma, y a diferencia de los falsos maestros, como hablábamos en los versículos anteriores, en la que se perdían con su genealogía y con sus debates doctrinales, que está bien, pero que no ayuda en absoluto. Es esta palabra del Señor una acusación sobre los falsos maestros, y así le escribe a Timoteo en el capítulo que ya hablábamos en el versículo 7, el 1, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Capítulo 1, versículo 7. Por eso, aquí en estas cartas, y muy especialmente en este versículo, Pablo expone una gran verdad que es fundamental, una verdad fundamental de salvación, y lo hace a través de Cristo. Refuta a los falsos maestros en sus especulaciones, porque podemos conocer toda la ciencia, dice el Señor, etc., pero si no hay amor, es decir, si no hay conocimiento salvífico de Dios, ese es el amor de Dios. Si no hay amor, si no hay una vida práctica que se debe vivir en la fe, no vale para nada.
porque la palabra de la cruz continúa dirigiéndose a la iglesia de Corinto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Sí, a nosotros, a cada uno de nosotros y de todos aquellos que han alcanzado la misericordia de Dios por su gracia. Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fijaos bien que en todo lo que llevamos de capítulo, esto le importa mucho, le preocupa, mucho a Pablo, porque es para la iglesia de Éfeso un problema del que le está advirtiendo a sus jóvenes pastores que él preparó, especialmente en este caso a Timoteo. Que no se dejen llevar por un falso conocimiento. Posiblemente sabrían más que ellos y que el mismo Timoteo. Pero era algo que no venía de Dios, ni del corazón, ni del espíritu, sino que era de la mente. Que especulaban como hoy están especulando tantos. Una iglesia que fue baluarte de la verdad, las iglesias reformadas, hoy no significan nada por cada pastor evangélico en las iglesias reformadas oficiales o presbiterianas oficiales. Hay muchos que no creen ni en Dios. A ese estado ha llegado la iglesia del Señor, aquella que se levantó contra Roma, que no le importó morir muchas personas, ver cómo caían por el poder de la iglesia romana y de el ejército, los ejércitos españoles. No le importó. Sin embargo, se llaman protestantes porque es lo único que le queda. Ni esos son. Y así es un continuo devenir. Mucha preparación, una carrera de 8 o 10 años, pero poco corazón. Poco corazón. De eso nos está advirtiendo. No solamente a Timoteo, sino también a nosotros como iglesia, de toda esa manera de entender la fe. Porque la palabra de Dios, repito nuevamente, el versículo de 1 de Corintios a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y le dice en este caso a Tito, en su carta a este pastor joven, capítulo 2, versículo 1 y 2, pero tú habla lo que está de acuerdo sobre la sana doctrina. Tú habla de ello. Déjate de otras cosas, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso podemos decir en esta mañana que la palabra de Dios es única e irrepetible. ¿Por qué? Porque es la única fuente de nuestra fe, la única fuente de la fe y de la verdad fundamental de la salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que el apóstol está exponiendo a través de sus escritos y por la inspiración de Dios. No se trata nuestra fe o nuestro conocimiento de una aceptación intelectual. Verdaderamente todo, incluso la fe, tiene que llegar primeramente a la mente.
es la puerta de entrada de todo conocimiento, malo y bueno. Y también el bueno entra por ahí, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la asistencia a los cultos. Por eso no se trata simplemente de eso. Se empieza por ahí, pero debe bajar hacia abajo, debe bajar hacia el corazón por la gracia de Dios. Muchas criaturas, muchas personas, muchos creyentes, su fe está aquí, solo y exclusivamente aquí. Por eso el mensaje que encontramos esta mañana es un mensaje que va más allá del intelecto humano o de la razón humana. Debe ser llevada más allá del intelecto, más allá de la religión, más allá de la razón. Por lo que decíamos antes, pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es locura, es locura. Así que esta palabra debe ser vivida, porque es palabra viva. Es palabra que transforma, es palabra que cambia, es palabra que no solamente cambia nuestros corazones, sino nuestras concepciones sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable de salvación y de gracia. Porque es una unión indisoluble, permanente, que va hasta la eternidad, hacia nuestra propia eternidad, en nuestra relación con Dios, allí en el nuevo cielo y en la nueva tierra entre Dios y su pueblo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, porque la justicia de Dios no podía olvidar nuestros pecados y los cargó sobre su propio Hijo. Jesús es pues ese Cordero inmolado por el Padre para ponerlo en tu lugar y en mi lugar, para que pudiera pagar con su sangre nuestra redención. Vino al mundo a salvar a los que confiaban, a los que confiaban, no en su buenismo, sino a aquellos que sentían el peso de sus pecados sobre ellos mismos. Vino a un mundo que estaba lleno de pecado. Y así encontramos como en el Evangelio dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me estoy saliendo del tema, estoy ilustrando lo que estoy diciendo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Sin embargo, la luz verdadera, al venir al mundo, alumbra a todo hombre, excepto a los que sus ojos espirituales están ciegos por el pecado y por la muerte. La luz verdadera es de lo que está hablando, o mejor dicho, de lo que los discípulos de Pablo deben proclamar, en el que en Jesús solamente hay salvación, y no entrar al trapo sobre las discusiones bizantinas, como decimos nosotros, que no va a ninguna parte. Por eso el apóstol Pablo dice en este mismo versículo que él, o declara en este versículo que él es el más grande de todos los pecadores, en el cual yo soy el primero. Por eso
la aceptación de la oferta de Dios, del amor de Dios por parte del hombre, tiene que ver con la gracia, no tiene que ver con una decisión personal. Sí, la acepto porque me interesa, porque realmente es un buen mensaje, es algo agradable, no puedo, no. Tiene que ver con la gracia y actúa sobre el hombre, sobre el creyente, sobre aquel al cual Dios amó desde antes del mundo, dándole vida, una vida diferente, una vida en el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, cambiando nuestro corazón y progresando, no viviendo como siempre hemos vivido, sino ir cambiando continuamente, acercándonos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y todo esto es por medio de una gracia irresistible. No solamente la gracia se efectúa solo y por la salvación, sino también por vivir, por sentir, por crecer en ese conocimiento no intelectual, sino un conocimiento que está lleno de vida. Por esa gracia irresistible nosotros nos apropiamos del Evangelio. Así que los que recibieron su palabra, dice el Señor, y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos de los Apóstoles 2:41. Quiera el Señor ayudarnos a entender cómo lo que quiere decirnos el Señor en estas cartas pastorales o epístolas pastorales. Hay una gran sabiduría, porque no está escrita ni para Filemón, ni para Tito, ni para Timoteo. Está escrita también para ti y para mí y para su iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.